personas somos el eslabón más débil, ¿vale? En cualquier organización, si hablamos de los tres diferentes ámbitos de seguridad en cuanto a nivel de seguridad digital, físico y humano, siempre es el ámbito humano donde existen mayores vulnerabilidades, donde siempre suele ser más fácil llegar a entrar. Esto no es algo que diga mucha gente por decirlo, sino que realmente hay estadísticas, ¿vale? Hay datos, es decir, la mayoría de ataques dirigidos o APTs que están documentados y que se encuentran públicos en Internet, podéis buscarlo y vais a ver como siempre, en la inmensa mayoría de ellos, se involucra la ingeniería social. ¿Por qué? Porque hoy en día, si queremos lograr acceso a una organización y pensamos en acceder, por ejemplo, a través del perímetro o de cualquier activo que esté expuesto en Internet, normalmente estos activos tienen un nivel de seguridad mucho mayor, ¿vale? Por lo tanto, a un atacante le podría costar, por ejemplo, 100 horas llegar a acceder a un activo. En cambio, acceder a la organización a través de una persona puede ser muchísimo más fácil. Solo tenemos que irnos, por ejemplo, a LinkedIn, buscar los usuarios, ver qué usuario podríamos atacar, mandarle un correo, por ejemplo, mandarle un phishing, obtener sus credenciales y con eso ya podríamos acceder por la VPN suplantando al usuario y ya estaríamos en la red interna. Entonces, es un simple ejemplo y a lo largo de este pequeño módulo vamos a ir viendo otros ejemplos y más acciones de cómo podría ser realizado este tipo pues bueno, de acciones. Pero sí es importante, comentar que todo esto está enfocado, al igual que módulos anteriores, en lo que sería el desarrollo principalmente de test de intrusión, auditorías un poco y sobre todo ejercicios de Red Team, ¿vale? Es en los ejercicios de Red Team, al ser simulaciones reales de ataque, donde más tiene que ver este ámbito de la ingeniería social, ¿vale? Nosotros en ejercicios de Red Team, si tenemos la posibilidad, tenemos la libertad de crear escenarios de ataque realistas, es muy habitual involucrar a la ingeniería social, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que son bastante conocidos. En este caso, el primero de ellos es de RSA, ¿vale? No sé si todos lo conoceréis. Es una empresa bastante grande que, bueno, entre otras cosas, digamos que se conoce por desplegar el doble factor de autenticación, security, ¿vale? Pues bueno, RSA fue víctima de un ataque dirigido realizado mediante ingeniería social. Primer paso, fue la suplantación y envío de correo, ¿vale? Los atacantes lo que hicieron fue analizar todos los usuarios que pertenecían a la organización y seleccionaron unos cuantos de ellos sobre los cuales iban a mandar el phishing. Bien, lo que hicieron fue analizar esas personas y suplantar a su director de recursos humanos, ¿vale? Enviándole un correo a estas personas objetivo como si el correo viniera de su director de recursos humanos. Bien, el correo trataba sobre nóminas y actualización de nóminas. Ya lo hemos comentado yo creo a lo largo del curso alguna vez. Todo lo que tenga que ver con este tipo de temática como nóminas y cosas similares, es muy fácil engañar a la gente con esto. ¿Por qué? Porque la gente, si tú le pones que se le va a actualizar la nómina, es muy habitual que primero abra y diga, vale, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a ver si se ha actualizado para bien, para mal. Es decir, estás jugando un poco con sus sentimientos y con sus emociones, que es al final de lo que trata la ingeniería social, para forzarle a que antes de pensar si podría ser un atacante o no, abra el documento, ¿vale? Entonces, en este caso, se envió un correo a determinadas personas suplantando al director de recursos humanos, donde este en teoría le estaba diciendo pues, a las personas objetivo que se había actualizado sus nóminas y que por favor revisara pues, el documento adjunto para comprobar si era verídico o no. Entonces este documento adjunto era un documento Excel, ¿vale? Aparentemente cuando la gente abría el documento Excel veía información válida, es decir, veía pues, su usuario, veía usuarios o compañeros, aunque luego no apareciera información como por ejemplo la nómina, pero sí que veía datos verídicos. Esto va a ser importante, ¿vale? Y será una pauta que tocaremos también cuando hablemos un poco más en detalle del phishing. Si queremos dar un mayor nivel de realismo al escenario y que realmente no levante sospechas, esto es un punto muy importante. Es decir, si vamos a mandar un phishing o vamos a mandar un correo, como en este caso, con un documento adjunto, es importante que el documento adjunto no esté vacío o tenga datos aleatorios. ¿Por qué? Porque si pasara esto, es muy normal que ese usuario reporte el incidente al departamento de seguridad, ¿vale? Y esto no suele ser lo que realmente buscamos con este tipo de escenarios. Entonces, en este caso, la información parecía verídica. El problema es que por debajo, y sin que los usuarios se dieran cuenta, a través del documento Excel se está explotando una vulnerabilidad en Flash que había salido recientemente, ¿vale? Este ataque ya hace bastantes años, pero bueno, fue una vulnerabilidad en Flash de aquella época. Entonces, esto lo que permitió fue a los atacantes el compromiso de determinados equipos internos y a partir de esos equipos internos siguieron profundizando en la intrusión, ¿vale? Lograron acceso a servidores críticos de RSA y pudieron exfiltrar información tanto relativa a clientes como de la propia empresa.
Entonces, bueno, fue un ataque que, pues bueno, fue bastante sonado, pero bueno, al igual que este tenemos otros muchos más, ¿vale? He puesto únicamente dos ejemplos, eh, pero si buscáis en internet vais a encontrar muchísimos más ejemplos y de hecho lo que os comentaba, si buscáis en cuanto a ataques dirigidos o APTs, vais a ver que la inmensa mayoría pues tienen o phishing o ingeniería social por teléfono, o os ha dejado un USB con documentos maliciosos, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, a lo largo del tema vamos a hablar de los diferentes vectores y cómo podrían afrontarse cada uno de ellos, ¿vale? Aunque ya veréis que nos vamos a centrar sobre todo en la parte de phishing, que al final, pues bueno, es unos ataques más comunes y que también más requieren las empresas hoy en día. Bien, el segundo ataque vamos a ver es de Microsoft, ¿vale? Microsoft hace también ya unos cuantos años fue víctima de un ataque dirigido mediante ingeniería social que se centró o tenía como objetivo información de la Xbox, ¿vale? De la nueva Xbox que iba a salir antes de que hubiera salido. Entonces, en este caso, el vector no fue un correo, es decir, no fue un phishing, sino que fue una llamada telefónica, ¿vale? Esta llamada telefónica permitió obtener los números de seguridad, de la seguridad social, vamos, que en Estados Unidos son muy relevantes para poder suplantar a una persona, de determinados empleados, ¿vale? Con esa información, lo que hicieron fue reutilizar la información que habían sacado de los empleados, ¿vale? Para acceder, o digamos, para ponerse en contacto con una serie de proveedores, suplantando a estos usuarios, ¿vale? De tal forma que los proveedores les dieran acceso a las cuentas, estamos hablando de cuentas de correo, ¿vale? Y de acceso, pues, tipo lo que sería Dropbox, por ejemplo, o Drive. Entonces, gracias a la suplantación, este proveedor le dio acceso a los atacantes a las cuentas de determinados empleados que contenían información sensible y que estaban relacionados con el desarrollo y funcionalidades de la nueva Xbox. Esto lo que permitió fue obtener toda esa información y publicarla. Si os fijáis, realmente no es un ataque, digamos que es un ataque dirigido porque está dirigido en específico y tiene un objetivo muy concreto, pero no es un ataque que requiere una gran complejidad. Es simplemente engañar a los usuarios para que proporcionen cierta información, reutilizar esa información en un proveedor para lograr acceso a las cuentas y ya tenían una gran cantidad de información, ¿vale? Esta información la publicaron y bueno, hicieron bastante daño en este caso a Microsoft, ya que se hizo un leak, se publicó información pues bueno, confidencial y privada antes de que esa información pues, se hubiera publicado. Bien, entonces esto ha sido sencillamente un ejemplo, ¿vale? Esto era el módulo introductorio, entonces hemos visto que vamos a hablar sobre ingeniería social, vamos a intentar tocar todos los palos de la ingeniería social, pero nos vamos a centrar sobre todo en phishing, ¿vale? Al final podríamos estar hablando muchísimo tiempo de ingeniería social y de hecho en el momento de grabar este vídeo pues se está preparando otro curso, por lo tanto en breves, si no lo tenéis ya, tendréis un curso dedicado en exclusiva a ingeniería social, donde ahí sí que sí tocaremos todos los puntos en detalle. Pero en este caso lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver una serie de nociones básicas, ¿vale? Al final, dentro de la ingeniería social hay muchos, digamos, muchos tips, muchos trucos, muchas cosas que hay que tener en cuenta y son bastante importantes, ¿vale? Entonces vamos a ver una serie de nociones básicas en cuanto a qué vectores tenemos, qué podemos utilizar, qué fundamentos podemos utilizar en cuanto a psicología, etcétera. Luego veremos cómo podemos realizar la creación y uso de pretextos, ¿vale? Veremos qué son los pretextos, pero para que os hagáis una idea ahora mismo, son básicamente la persona a la que vamos a suplantar, ¿vale? Cómo podemos construir ese perfil. Y luego creación de escenarios útiles. Cuando hablamos de un escenario es todo aquello que va a involucrar el engaño. Es decir, para engañar a una persona nosotros tenemos que crearnos nuestro pretexto de quién vamos a suplantar, nos tendremos que caracterizar, tendremos que poner ambiente, tendremos que hacer un montón de cosas. Entonces lo que sería el escenario es, digamos, todo el ámbito, todo lo que vamos a crear para poder engañar a la persona. Vamos a ver cómo hacerlo. Luego, vamos a hablar sobre una serie de pautas ya muy específicas sobre el envío de phishing, es decir, qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder enviar un phishing y que este, pues digamos, sea efectivo. Y luego vamos a ver cómo podemos automatizar ciertas herramientas, perdón, cómo podemos automatizar ciertas acciones mediante el uso de herramientas. En este caso vamos a hablar de GoPhish, ¿vale? GoPhish es una herramienta que es bastante útil, es muy sencilla de instalar, la vamos a instalar y vamos a ver cómo se usa en Kali. Y lo que nos va a permitir es organizar nuestros ataques o pruebas de ataques, ya sea con phishing dirigido a una determinadas personas o un phishing masivo, que es bastante habitual dentro de lo que sería el ámbito pues, corporativo, ¿vale? Muchas veces las empresas dicen, oye, yo quiero comprobar cuál es mi nivel de seguridad, cuál es el nivel de concienciación de mis empleados y para ello pues te voy a contratar que me hagas una campaña de phishing y ver cuánta gente abre el correo, cuántos pinchan el enlace, cuántos, etcétera, ¿vale? Entonces para este tipo de acciones está muy bien esta plataforma, ya la veréis, pero tiene una serie de gráficos, nos muestra información, bueno, en general es un framework bastante completo. Entonces, nada, esto va a ser el temario que vamos a ver en este pequeño módulo, así que
Con esto empezamos. Cualquier duda que tengáis, no tengáis reparo en escribirme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.